En el mundo de la automatización, los pequeños cerebros electrónicos han tomado el control. Hoy hablaremos de cómo una simple placa Arduino Uno es capaz de maniobrar nada menos que un motor de 2 caballos de fuerza. Sí, ese gigante que ruge con 1500 watts de potencia. ¿Cómo es posible que una tarjeta que cabe en la palma de la mano controle semejante bestia mecánica? La respuesta está en el diseño inteligente del circuito y en la sinergia entre componentes electrónicos de bajo voltaje y dispositivos de potencia. Comenzamos con el protagonista, el Arduino Uno. Una placa basada en el microcontrolador Atmega 328P. Alimentada con 5 voltios, es incapaz de manejar directamente un motor industrial. Pero no necesita hacerlo. Su tarea es enviar señales de control. Es el director de orquesta que indica cuándo encender y cuándo detener la sinfonía de energía. A su lado, tenemos 2 pulsadores, uno de marcha y uno de paro. Ambos conectados con resistencias pull-down a pines digitales del Arduino. Cuando presionamos el pulsador de marcha, el pin del Arduino detecta un nivel alto. Y ahí comienza la magia. La señal activa un relé, un interruptor electrónico de potencia. Pero este relé no alimenta directamente el motor. No sería seguro ni eficiente. El relé acciona la bobina de un contactor. ¿Qué es un contactor? Es un interruptor electromecánico diseñado para manejar cargas pesadas. Como un motor trifásico de 2 HP. Cuando el contactor se activa, permite el paso de corriente a través de sus contactos principales. Y el motor arranca con fuerza. El Arduino, aunque pequeño, ha logrado mover un gigante. Pero no lo ha hecho solo. En el circuito, se ha diseñado también la seguridad y la retroalimentación. Luces indicadoras acompañan el sistema. Una LED verde se enciende cuando el motor está en marcha. Una LED roja avisa cuando el sistema está detenido. Ambas están controladas por salidas digitales del Arduino. Estas señales están sincronizadas con los estados del relé. Si hay señal de marcha, la luz verde brilla. Si se presiona el botón de paro, el Arduino corta la señal. El relé se apaga, el contactor libera su bobina. Y el motor se detiene, obediente. El LED rojo se enciende para indicarlo. Todo esto ocurre en milésimas de segundo. El código en el Arduino es sencillo pero eficaz. Lee entradas digitales, analiza condiciones y activa salidas. Un bucle que corre constantemente, día y noche. Pero el circuito no estaría completo sin protección. Se ha incluido un fusible térmico y un guardamotor en la línea de alimentación del motor. En caso de sobrecarga o cortocircuito, el sistema se detiene automáticamente. También se ha previsto la posibilidad de rebote de los pulsadores. El software en el Arduino filtra estos rebotes con una breve demora. Así se evitan activaciones erróneas. Pero volvamos al flujo de corriente. El motor está conectado a la red eléctrica de 220 o 240 voltios, según el país. La corriente no pasa por el Arduino, claro está. Pasa a través de los contactos del contactor, los cuales han sido seleccionados para soportar la corriente nominal del motor. Cada contacto puede manejar decenas de amperios sin esfuerzo. En la bobina del contactor, usamos 24 voltios o 220 voltios, según el modelo. Por eso, entre el Arduino y la bobina del contactor, usamos el relé. El relé actúa como interfaz entre el bajo voltaje del Arduino y el alto voltaje de control. Por seguridad, usamos un optoacoplador integrado en el módulo de relé. Así, el Arduino está eléctricamente aislado, protegido ante cualquier descarga o retorno de tensión. En el protoboard, las conexiones de control son con cables DuPont, pero para una instalación final, se sugiere usar un PCB o una caja de control industrial. ¿Y qué pasa si hay un corte de luz? Cuando regresa la energía, el sistema arranca en modo seguro. El Arduino no activa nada hasta que reciba una nueva orden. Se ha programado así para evitar arranques inesperados. Incluso puede memorizar el último estado usando la EEPROM.
Todo esto cabe en unas pocas líneas de código. La eficiencia del software complementa la robustez del hardware. En un entorno industrial, este circuito puede controlar bombas de agua, extractores, sierras, compresores. El motor de 2 caballos no es un juguete. Por eso se ha planificado todo con criterio técnico. También se pueden añadir sensores. Por ejemplo, un sensor de corriente ACS712 o un sensor de temperatura del motor. Así, el Arduino puede monitorear el estado del motor en tiempo real y cortar la corriente si detecta anomalías. Podemos incluso conectar una pantalla LCD para mostrar el estado del sistema, el número de arranques, la temperatura, o usar comunicación serial para monitorear desde un PC, o una interfaz web si usamos un módulo Wi-Fi. Pero incluso en su versión más simple, el sistema es confiable, con pulsadores industriales, cableado profesional y cajas de conexiones. La instalación debe cumplir normas eléctricas, especialmente por tratarse de cargas de potencia. Las pruebas se hacen sin el motor conectado primero, solo viendo encender y apagar el LED y el relé. Luego, se conecta el motor. Se prueba con cuidado, con guantes y herramientas aisladas. Y finalmente, el sistema entra en operación. Un Arduino que maniobra un motor. Inteligencia en una pequeña placa. Fuerza en una gran máquina. Y entre ambos, un circuito que hace de puente. No solo es un logro técnico, es también un ejemplo de cómo el mundo del puede alcanzar la automatización industrial. El futuro está aquí. Y está programado en C. ¿Te animas a construir el tuyo? Puedes hacerlo en una caja plástica con canaletas para cables. Puedes añadir etiquetas a cada pulsador e indicador. Ahora abre el programa. La primera vez puede tardar unos segundos. Verás una ventana con una hoja de código en blanco. En la parte superior hay un menú y varias herramientas. Ahora conecta tu Arduino a la computadora usando un cable USB. De inmediato deberías ver que la placa se enciende. Una luz LED indica que está recibiendo alimentación. Ahora vamos a decirle al IDE qué placa estamos usando. En el menú superior, haz clic en Herramientas. Luego busca la opción Placa y selecciona Arduino Uno. Es importante que la placa seleccionada coincida con la que estás usando. Después, en ese mismo menú de herramientas, busca la opción Puerto. Aquí aparecerá el puerto al que está conectada tu placa. Por lo general será COM3, COM4 o similar. Selecciona ese puerto. Ahora tu IDE sabe qué placa usar y por dónde comunicarse con ella. Ya estás listo para comenzar a programar. Vamos a hacer una prueba. En el menú, haz clic en Archivo, luego Ejemplos, y elige 01 Basics y después Blink. Se abrirá un código que hace parpadear el LED integrado del Arduino. Este programa enciende y apaga una luz cada segundo. Haz clic en la flecha de subir, que está en la esquina superior izquierda. El IDE compilará el programa. Luego lo enviará al Arduino. Verás en la parte inferior que dice subiendo. Y en pocos segundos, subida completada. ¡Listo! Ahora mira tu placa. Verás que el LED junto al pin 13 parpadea. Eso significa que todo funciona perfectamente. Acabas de programar tu Arduino por primera vez. A partir de ahora puedes crear tus propios proyectos. Luces, motores, sensores, lo que imagines. Y todo comienza aquí, en este entorno sencillo pero poderoso. Si en algún momento el IDE no reconoce tu placa, revisa el cable USB. También puedes cambiar de puerto. Y si usas una placa diferente, como un Nano o un ESP32, deberás instalar otras placas. Para eso, vas al menú Herramientas, Placa, y luego a Gestor de tarjetas. Allí puedes buscar nuevas placas y añadirlas. Pero con el Arduino Uno no necesitas eso por ahora. También puedes instalar bibliotecas para sensores, pantallas o módulos. Vamos a comenzar armando el circuito de control de motor con Arduino Uno. El primer paso es tener a mano todos los componentes necesarios. El Arduino Uno, un protoboard grande, cables DuPont macho,
2 pulsadores, uno verde para marcha y uno rojo para paro, 2 resistencias de 10K ohm para las pull-down, 2 resistencias de 330 ohmios para los LEDs, un LED verde, un LED rojo, un módulo relé de 5 voltios y un contactor de potencia. Ubicamos el Arduino Uno a un costado del protoboard para tener espacio de trabajo. Conectamos los 5 voltios del Arduino a la línea positiva del protoboard y el GND a la línea negativa. Esto nos da energía para los componentes lógicos. Luego colocamos los 2 pulsadores sobre el protoboard, cada uno ocupando el centro de la placa para que sus pines queden a ambos lados del canal central. Uno será el botón de marcha y el otro el de paro. A cada uno de los botones le conectamos una resistencia de 10K ohm entre un pin del pulsador y GND. Estas son nuestras resistencias pull-down, que aseguran que cuando no se presiona el botón, la entrada del Arduino lea un valor bajo. Ahora conectamos el otro pin de cada pulsador al riel positivo de 5 voltios. Así, cuando se presione el pulsador, se cerrará el circuito y se enviará una señal alta al pin del Arduino. Llevamos un cable DuPont desde el pin del pulsador verde hacia el pin 2 del Arduino, este será el botón de marcha. Luego otro cable DuPont desde el pulsador rojo hacia el pin 3 del Arduino, será el botón de paro. A continuación, vamos a instalar los LEDs indicadores. El LED verde representa la marcha del motor, y el LED rojo el estado de paro. Insertamos el LED verde en el protoboard, su ánodo, la pata larga, lo conectamos mediante una resistencia de 330 ohmios hacia el pin 8 del Arduino. El cátodo, la pata corta, lo llevamos a GND. De igual manera conectamos el LED rojo, ánodo con resistencia hacia el pin 9 del Arduino, y cátodo a GND. Estos LEDs nos darán señales visuales del estado del sistema. Verde cuando el motor esté funcionando, rojo cuando esté parado. Ahora toca el módulo relé. Lo conectamos al protoboard. El pin de señal del módulo relé lo conectamos al pin 7 del Arduino mediante un cable DuPont. Luego conectamos el VCC del módulo al riel positivo y el GND al riel negativo del protoboard. Es importante revisar que el relé sea de 5 voltios y que tenga optoacoplador para aislar la parte lógica de la parte de potencia. El relé actuará como un interruptor que activa el contactor cuando se presiona el botón de marcha. En el lado de potencia del relé, conectamos una línea de corriente que pasará hacia la bobina del contactor. El contacto normalmente abierto del relé se cierra al activarse, energizando la bobina del contactor. El contactor es el encargado de manejar el motor de 2 caballos, que trabaja con corriente alterna de mayor voltaje y potencia. Solo debemos asegurarnos de que la bobina del contactor sea del mismo voltaje que puede manejar el relé, por ejemplo, 110 voltios o 220 voltios según el diseño. Cuando el Arduino recibe la orden de marcha, activa el relé, este cierra el circuito de la bobina del contactor, y el contactor energiza las fases que alimentan el motor. Si se presiona el botón de paro, el Arduino desactiva el relé, se desenergiza la bobina del contactor y el motor se detiene. Los cables DuPont macho-macho son los encargados de interconectar todas las señales entre el Arduino y el protoboard. Es recomendable usar colores para identificar funciones, rojo para 5 voltios, negro para GND, amarillo o azul para señales. Con cuidado, vamos organizando todos los puentes en el protoboard, evitando que los cables se crucen en exceso, lo cual podría generar cortocircuitos o dificultar el diagnóstico en caso de fallas. Una vez conectado todo, revisamos minuciosamente cada conexión, resistencias bien ubicadas, LEDs en la dirección correcta, pines bien conectados, alimentación segura y aislada de la parte de potencia. Al final, cargamos el programa al Arduino Uno. Este programa leerá los pulsadores, activará los LEDs correspondientes y controlará el relé para encender o apagar el motor por medio del contactor. Así queda armado nuestro sistema de control básico para un motor de 2 caballos, usando elementos electrónicos de bajo voltaje en el protoboard, con una lógica segura, práctica y educativa. Una vez que tenemos completamente montado nuestro circuito de control en el protoboard, llega el momento de realizar la puesta en funcionamiento del sistema.
Pero antes de conectar un motor real de 2 caballos de fuerza, que implica una carga de alta potencia, vamos a hacer una prueba segura utilizando una carga simulada, un simple foco o bombillo incandescente. ¿Por qué hacemos esto? Porque el motor, al ser una carga inductiva y de alto consumo, requiere una conexión robusta, con medidas de seguridad adecuadas, como fusibles, protección térmica y maniobra en tableros eléctricos. En cambio, al usar un foco de 100 vatios o menos, nos permite comprobar todo el sistema sin riesgos eléctricos importantes. Así que ahora, conectamos un bombillo en lugar del motor. Este bombillo lo colocamos en la salida del contactor, justo donde iría el motor. De esta manera, cuando el relé activa el contactor, el foco se encenderá y nos servirá como señal visual directa de que la orden de marcha está funcionando correctamente. Repasamos nuevamente. El Arduino controla el relé activa la bobina del contactor y el contactor cierra sus contactos principales, permitiendo que fluya la corriente hacia la carga, que en este caso es el foco. Ahora encendemos el sistema, alimentamos el Arduino con su cable USB o fuente externa y también damos corriente a la parte de potencia del contactor. Presionamos el botón de marcha. En ese momento, el LED verde debe encenderse, indicando que la orden ha sido recibida. A su vez, el Arduino envía la señal al módulo relé, el relé activa el contactor, y este cierra el circuito del foco. Si todo funciona correctamente, veremos que el bombillo se enciende. Eso quiere decir que el contactor ha cerrado bien sus contactos, y que la secuencia lógica está funcionando como se espera. Luego, presionamos el botón de paro. El LED verde se apaga, el LED rojo se enciende, el relé se desactiva, y el contactor corta el paso de corriente al foco. El bombillo se apaga, y con eso confirmamos que el sistema está respondiendo a los comandos del Arduino con precisión. Electrónica digital y ciencia fácil. Soy Plutarco y te agradezco de corazón por acompañarme hasta el final de este video. Si aprendiste algo nuevo, si te sorprendiste o simplemente te divertiste, regálame un poderoso like. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y activar la campanita. Porque aquí los circuitos no paran, y cada video nuevo viene cargado de voltios de conocimiento. Hasta la próxima, y que la ciencia te acompañe.